Invitamos al Padre Danilo Manciller Díaz Carmona, de la Congregación de Jesús y de María, y rector de la Fundación Universitaria de Popayán. Padre, tenga la bondad de decir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo central de esta primera palabra que el Señor pronuncia en la cruz es el perdón que nos reviste a cada uno de nosotros, el perdón dentro de este contexto de Jesús crucificado, de Jesús que está padeciendo y muriendo en la cruz. Esta es su primera palabra. Perdón por el pueblo que lo ha sacrificado, perdón por el pueblo que indudablemente no ha mirado a su Señor, sino que al contrario le ha dado la espalda, lo ha flagelado y lo ha llevado hasta la cruz. ¡Qué caridad tan heroica la del Señor! El contexto en que Él está es un contexto difícil para todos. Recordemos que antes de su crucifixión, nuestro Señor fue flagelado, nuestro Señor fue despojado de sus vestiduras, fue abofeteado, colocado en su cabeza una corona de espinas. Recordemos que allá le gritaban a Poncio Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Y hoy esos mismos que gritaban están ahí delante de la cruz viendo cómo muere Jesús. Pero hoy el Señor nos deja una gran enseñanza a nosotros. No se puede perdonar si no hay amor. No se puede perdonar si no hay amor. Y amor propio y amor hacia los demás. Muchas veces nos olvidamos en amarnos a nosotros mismos. Muchas veces olvidamos que somos templo de Dios, que Dios habita en nosotros y está con nosotros. Y tratamos nuestros cuerpos como basura, tratamos nuestros cuerpos como lo peor, cuando somos de Dios y somos su templo. Pero amor hacia los demás, como el Señor también nos lo dijo: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Amar al prójimo como a ti mismo. Por eso encontramos nosotros en la Sagrada Escritura que Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios y Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Y por eso en el amor de Jesús, en ese amor de nuestro Dios, hay una fuente que emana perdón hacia los demás. Porque para perdonar es necesario amar. Nos dice la carta de Juan que Dios demuestra su amor al mundo porque envió su único Hijo para que vivamos por Él. La palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, brota de ese amor profundo de Dios hacia todos nosotros, de ese amor profundo de donde Jesús nos deja una gran enseñanza. Y es algo hermoso, maravilloso. Jesús nos enseña a perdonar desde la cruz. Nos enseña a perdonar desde la cruz.
toda la miseria que vivía y el sufrimiento que estaba en él, aún así nos enseña a todos nosotros a perdonar. Pero no solo a perdonar, sino también a invocar a nuestro Padre Celestial en los momentos difíciles. Por eso llama a nuestro Padre, dice Padre, invocando a Dios, invocando a su Padre Celestial e intercediendo por cada uno de nosotros. Ahí Jesús en la cruz, en medio de ese flagelo que vive, nos está enseñando a orar, nos está enseñando a vivir cada momento. Jesús también ahí en la cruz y con la pronunciación de esta palabra nos enseña que no hay que señalar a nadie. No hay que estar señalando a nadie, ni juzgando a nadie, sino saliendo y brotando de nuestro corazón el perdón hacia los demás. La multitud gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Los que los crucificaron estaban ahí, al pie de la cruz, creyendo que estaban siendo victoriosos, creyendo que habían hecho las cosas bien. Pero el Señor no los juzga, sino que al contrario pide perdón. Un perdón de lo más profundo del corazón. Por eso vemos que Jesús en la cruz también nos enseña a interceder. Porque Él pide al Padre que perdone los pecados, que perdone esas acciones que no sabe lo que hace. Es Jesús en la cruz quien cumple la misma enseñanza que Él nos dejó. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, y Jesús dejó esas palabras tan hermosas del Padre Nuestro, especialmente en lo que corresponde, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. El Señor muestra su amor, muestra su ternura, muestra su comprensión hacia todos nosotros, pero Él es el que nos muestra ese amor puro, porque nosotros hoy, como caucanos, como colombianos, como ciudadanos de un mundo, debemos amarnos a nosotros mismos y amar a los demás para que cese la guerra, para que cese la violencia, para que cese el desconocimiento de las cosas. No podemos permitir que muchas personas sigan difamando, no podemos permitir que muchas personas sigan ofendiendo a Dios, que muchas personas sigan pensando que todo lo que hace es lo correcto por un desconocimiento. Hoy debemos pedirle a nuestro Padre Celestial, a Jesús mismo, que nos conceda a nosotros la gracia de reconocer que en Él está la victoria, la gracia de reconocer que en Él podemos seguir adelante, la gracia de reconocer que aunque el mundo cambie, que aunque las cosas tengan otros significados, nosotros como cristianos, como católicos, seguimos siendo luz y esperanza en medio de este mundo. Luz y esperanza porque tenemos la capacidad de perdonar. Luz y esperanza porque tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores. Luz y esperanza porque tenemos la capacidad de ver a Cristo crucificado, de ver a Cristo agonizando y que es también capaz de perdonarnos a nosotros. Queridos hermanos y hermanas, hoy, al meditar estas palabras de Jesús en la cruz, no olvidemos que todo lo ha hecho por amor y un amor profundo hacia nosotros. Esa gran enseñanza de amar y perdonar
desde la cruz. Que el Señor nos conceda la gracia de perdonarnos, que nos conceda la gracia de perdonar a los demás, así como Él lo hizo con nosotros. Amén. Levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Recuéñame caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. Los que esperan en ti no quedarán defraudados, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Invitamos al Padre Libardemiro Bermeo Velasco, vicario general de la Arquidiócesis. Escuchemos ante todo ese texto de la carta de San Pablo a los Efesios, donde de una manera muy concreta expresa el espíritu que hay en esta palabra. Vosotros estáis muertos por las culpas y los pecados que cometisteis siguiendo el modo de vivir del mundo. Nosotros también éramos de esos cuando nos dejamos llevar de las apetencias carnales, sujetos a los deseos de nuestros instintos. Pero Dios, rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, pues habéis sido salvados por pura gracia, por pura misericordia. Cuando estábamos muertos por el pecado, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los cielos con Cristo Jesús, a fin de manifestar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habéis sido salvados gratuitamente por la fe, y esto no es cosa vuestra, es un don de Dios. No se debe a las obras, para que nadie se llene de vanidad. En esta palabra se sintetiza la total gratuidad con la cual Dios nos concede sus dones, y sobre todo sus dones más extraordinarios. La escena que está en el trasfondo de esta segunda palabra, tres crucificados y uno de ellos, el del centro, es Jesús Nazareno, suele tomarse en un sentido muy superficial, puramente humanista. Pero lo que sucedió allí fue algo muy profundo. El Calvario es el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre antes de morir, nos manifestó el núcleo de su misión y el mensaje que el Padre le había encomendado: el Evangelio, la buena nueva de la gracia, el don de la gratuidad. Ahí se nos reveló de una manera contundente que aquel que murió entre dos malhechores
vino a juzgar el mundo y lo hizo con un juicio de misericordia. Ante él, Dimas, que es el nombre que la tradición le ha dado al buen ladrón, hace una solemne confesión de fe: acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pequeños, aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este humilde siervo de Yahvé. Que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no vino para destruir, sino para salvar. Al buen ladrón se le dio la oportunidad de experimentar como un juicio de misericordia. Por eso puedo escuchar esa palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que el primer hombre por su rebeldía cerró para todos los hombres, por la obediencia de este hombre, Jesús, la misericordia del Padre lo ha vuelto a abrir para todos, el paraíso. Y es hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso es de nuevo ofrecido a todos los hombres. Pero, ¿cómo se realiza esto? Aquí está lo sorprendente: Dios solamente pide fe. Junto a la cruz de Jesús hay dos hombres más crucificados. Ninguno de los dos puede presentar obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario. Son malhechores, representantes genuinos de la humanidad. Uno de ellos insulta a Jesús, el otro reconoce su pecado y le dice: nosotros estamos aquí con razón, porque nos lo hemos merecido con lo que hemos hecho. En estas dos figuras nos encontramos con el misterio insondable del corazón del hombre: luz y tinieblas, fe e incredulidad, libertad para decidir entre el uno y el otro. Uno de los malhechores prefiere quedarse en las tinieblas, y el otro, al ver morir a Jesús, encuentra la luz y suplica con fe misericordia. Jesús, mirándole con inmensa ternura, ve en él a un pequeño, a uno de los suyos, verdadero pobre de los que él había dicho que es el rey de los cielos, un pecador a quien le ofreció beneficiarse del evangelio de la gratuidad. Por consiguiente, lo primero es reconocer el propio pecado, aceptar la pobreza radical, la propia miseria. A los que actúan, Jesús les regala el reino. Así lo había predicado en su vida y lo está haciendo realidad en el momento de morir, hablando con propiedad de evangelio. Dios no necesita de nuestras obras para salvarnos. Ahora Jesús hace la revelación suprema de que Dios quiere salvar a los hombres por pura gracia. Por gracia hemos salvados, dice San Pablo. Los hombres esperaban un Dios que hiciese justicia reivindicativa y exacta, un juicio bondadoso a favor de los justos y los buenos, pero un juicio de condena para los pecadores. Por eso resultó tan sorprendente y extraño el mensaje de Jesús. El hombre justo, el fariseo de aquel tiempo, se escandalizó de que Jesús comiese con los publicanos y pecadores y ofreciese un banquete de la eternidad a los señalados con el dedo, a los publicanos y a las prostitutas. No olvidemos que esta fue una de las razones por las cuales los fariseos pidieron su muerte. Los fariseos eran representantes del judaísmo de la ley, de la religión oficial, de los buenos, de los practicantes del culto del templo. Eran los representantes del corazón religioso del hombre que siempre busca justificarse delante de Dios. Buscaban su seguridad en sus obras y en el cumplimiento estricto de la ley. En realidad, el fariseo representa lo más íntimo del corazón del hombre, y es que todo ser humano necesita tener una imagen correcta de sí mismo y autoafirmarse a los ojos de Dios y de sí mismo. Frente a lo anterior, en ese momento Jesús, el Rey y Señor, estableció un juicio definitivo. El paraíso Dios lo regala por gracia,
Y aquel ladrón, en ese momento, lo aprovechó. Nunca ningún ladrón había sido tan buen ladrón. De arrebatar a Dios el paraíso, simplemente con actos de fe, con una mirada de confianza. Por eso se llama el buen ladrón. Estamos en el núcleo del Nuevo Testamento. Como lo escuchamos en el texto bíblico con el que iluminamos esta reflexión, San Pablo explica claramente en su carta a los Efesios: estamos llamados a construir nuestra vida humana y espiritual sobre el Evangelio de la Gracia. Pero esto tenemos que entenderlo a la luz de lo que aclaró San Pablo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Nunca, jamás. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Por consiguiente, de ninguna manera, ni siquiera se está insinuando optar por una vida fácil de vicio y de pecado. Se trata de vivir en el amor. El cristiano no es el bueno para que Dios le dé la gracia, sino que es bueno por agradecimiento al Dios por el don de su gracia. El cristiano no es bueno para que Dios sea bueno con él, es bueno porque Dios a cada instante le da pruebas infinitas de su amor. Dios nos ha amado primero, incluso cuando éramos pecadores. Tercera palabra. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Invitamos a Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de la Arquidiócesis de Popayán. Ante todo, los quiero invitar a que nos esforcemos para no matizar la escena escandalosa de la cruz, como endulzarla. El totalmente justo ha sido condenado a muerte y ahora cuelga de ella como un castigo. La imagen de la cruz es dramática, no tiene nada de sutil, es simplemente cruel. Repugnancia debe ser la palabra que describa el drama de esa forma de castigo para Cristo y de cualquier cruz de hoy que revele las atrocidades contra el ser humano. Esta escena de un crucificado agonizante que deja un testamento en sus últimas palabras no nos debe parecer normal. No podemos normalizar este drama, así sea en un marco de fe sólida como la que tenemos, al punto de que podamos volver esta escena como necesaria
sin escándalo. ¿Y quién mejor podría darnos este tono de realidad, de comprensión exacta de un profundo e inconmensurable dolor, sino justamente una mujer? La mujer nos da el registro preciso del dolor porque tiene el valor de no disfrazar lo que padece. A la mujer le es más propio dejar ver y poner en evidencia el drama y su dolor, lo que padece. De las últimas palabras de Jesús, ciertamente no podía no estar una referencia directa a la mujer. La verdadera infaltable en toda escena como esta de dolor, la mujer. Y de la mujer, la madre. Sí, la madre que sabe a fondo cuánto vale la vida de quien ama. La vida del hijo o la hija, sacrificado en este caso injusta y desproporcionadamente, víctima, como lo decimos hoy, en sentido pleno. María está totalmente presente y devastada. Y está presente porque está llamada por Dios en el vértice de la salvación del hombre a una misión que supera quizás su comprensión. Aquí, donde el bien parece haber fracasado del todo, en profunda soledad, María, en ese marco de crueldad con su hijo bueno, nace quizá una misión que no es fácil de comprender. Aquí está muriendo su hijo, pero también está naciendo algo nuevo que supera toda expectativa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es esta la agotada palabra de Jesús para su madre. Esta palabra no parece ser solo la expresión caritativa de un hijo frente a una madre que lo pierde todo. Advirtamos que estas palabras de Jesús para su madre y el discípulo amado no pretenden simplemente consolar a dos víctimas entre sí, amortiguar su dolor y su soledad. No es un simple gesto humanitario de proveer la madre en el dolor, y en la indigencia de casa y de compañía. Este no parece ser el sentido último de esta palabra. En esta palabra hay mucho más. Es necesario entender que es una misión lo que se le otorga a María como madre desde la cruz. El tono es de un verdadero envío de Jesús que trasciende el ímpetu del dolor. Sin evadirlo, María es enviada como testigo y víctima, de modo que este dolor tenga utilidad salvífica en el marco de la voluntad de Dios. Dios mismo llama a María a una misión desde el dolor para que en ella ninguna víctima injusta quede condenada a una básica resignación. Es una misión sin límites la que Jesús le entrega a María, su madre. Está claro que aquí no se describe solo un acto de piedad filial de Jesús hacia su madre, sino una verdadera revelación de su fecunda maternidad espiritual. María se convierte en la madre no solo del discípulo amado, sino también de todos aquellos a quien él representa, es decir, del conjunto de los creyentes y de modo particular de quienes más sufren.
La iglesia que se funda por la fe en la palabra de Dios es la iglesia que nace al pie de la cruz. María es madre de la vida de Jesucristo, extendiendo esa maternidad como misión a todo discípulo a quien Jesús ama. Y se llama mujer porque realiza la misión del nuevo pueblo de Dios, que con frecuencia en la Biblia se ha señalado como mujer y pueblo. María queda así constituida en la mujer bíblica, la que da a luz con dolor al Mesías y desde Jesús en la cruz se convierte en madre universal del género humano. Igual para el discípulo que Jesús amaba, nace una nueva función desde las palabras agonizantes del Señor. Con ello se significa que el discípulo está en el marco de la irradiación del amor de Jesucristo, que le transforma en amigo de Jesús. Ciertamente se trata de una persona concreta que asume en pleno un carácter representativo. Así, ese discípulo somos todos nosotros, los cristianos, y en cuanto tales, todos amigos de Jesús. El Señor no solo nos entrega una madre y a cada discípulo del camino, sino que le entrega una madre al dolor injusto, una madre para afrontar con sentido el sufrimiento a partir de Dios mismo. Esa madre que nos enseña a dejarle las respuestas definitivas a Dios. María es por ello nuestra madre y maestra de esperanza. En esta tercera palabra tenemos la oportunidad de entender que desde el dolor se puede asumir una misión que afronte y enfrente al dolor mismo. Las víctimas están invitadas a partir de María a asumir una misión para el mundo. Desde la maternidad de María es posible afrontar y transformar el dolor sin destruirse y denunciarlo para contenerlo. Podemos decir que dos miradas se entrecruzan en esta escena del crucificado y su madre y el discípulo amado. La mirada de Jesús doliente hacia su madre, hacia abajo, y la de María y el discípulo hacia Jesús. Las dos miradas tienen el sentimiento de la compasión por el otro. Pero también las dos miradas tienen implícita una misión. La misión del Señor de entregar todo por nuestra salvación, es decir, el sentido redentor de su muerte. Y la misión de María y su discípulo para abrir un camino a quienes desde esta realidad de sufrimiento y dolor necesitan un faro de luz. En últimas, el dolor desgarra, pero no necesariamente paraliza. Y definitivamente el dolor, en todos los casos, transforma. Y transforma si está en la dirección del misterio de Cristo. Estemos siempre ciertos que no hay ninguna víctima, ningún sufriente que no esté en el corazón de Dios y de esta Madre María. En Colombia hemos acumulado demasiado sufrimiento y dolor humano. Víctimas y victimarios, estamos atrapados en un pasado y un presente de inhumanos hechos, muy inhumanos. Tenemos que enfrentar esa verdad, asumir esa realidad de lo que hemos hecho y escandalizarnos
por nuestra capacidad tan alta de hacer mal. El camino nunca será normalizar el horror que hemos vivido, maquillar lo impresentable que ha pasado en Colombia, ignorar toda forma de sufrimiento y dolor y borrar sin vergüenza este drama y el pasado que tenemos y lo que estamos viviendo. Estemos ciertos que los males de Colombia que hemos vivido, de muerte, de hambre, de injusticia, tienen un lugar en el corazón de Dios y de María. María, Madre, es nuestro referente para el dolor. Ella nos enseña a pasar del máximo dolor a la máxima misión, del poder del ímpetu del mal a la respuesta de Cristo sobre ese mal, de nuestra frágil condición que nos lleva tan lejos en el mal, al poder y la fuerza renovadora de Dios. Recordemos siempre que tenemos la cruz de Cristo y su victoria sobre ella para desmentir el poder definitivo del mal y de la muerte en nuestra historia personal y colectiva en esta patria. María Madre doliente, ruega por nosotros. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Invitamos al Padre Otón Eduardo Avendaño Palechón, vicario judicial de la Arquidiócesis de Popayán. Queridos hermanos y hermanas, las tres primeras palabras de Jesús se dirigen directamente a nosotros. La primera palabra, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús nos da el regalo del perdón. La segunda palabra,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nos da el regalo del cielo al buen ladrón. En la tercera palabra, he ahí a tu madre. Jesús nos da el regalo de primera clase, María Santísima como madre. Y ahora vamos a meditar en la cuarta palabra, su palabra. El Evangelio relata que el Señor en la cruz dijo: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los judíos pensaban que estaba llamando a Elías. No es así. Entonces, ¿qué significa esta cuarta palabra? Es la palabra más misteriosa, es la palabra más desconcertante, es la palabra más desgarradora que salió del corazón de Cristo crucificado. Podíamos preguntarnos: ¿acaso el Padre ha abandonado a su amado Hijo? De ninguna manera, porque entre el Padre y el Hijo hay una comunión eterna de amor. Jesús es el Hijo amado del Padre. Jesús es el Hijo en quien el Padre tiene sus complacencias. Jesús es el Hijo que siempre es escuchado por el Padre. El Padre está en el Hijo está en el Padre, unidos por amor infinito del Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús está marcada por su relación con el Padre. Desde Belén hasta el Calvario, Jesús vive en comunión con el Padre. Si Jesús es abandonado por el Padre, ¿cómo entender esta cuarta palabra? Jesús está orando con un salmo, el Salmo 22 de la numeración hebrea. Aquí tenemos una primera lección. Jesús ora en la cruz y de esta manera convierte la cruz en un ámbito de oración. De esta manera la cruz se vuelve una cátedra de oración. Jesús usa un salmo para orar, para dirigirse al Padre. Aprendamos a Jesús a orar siempre. Toda la vida de Jesús está marcada por la oración. Jesús vive constantemente dialogando con su Padre. Los evangelios dicen que el Señor siempre se retiraba a orar. La respuesta ante el dolor es la oración. Decía el Papa Benedicto XVI: cuando nadie me escucha, Dios siempre me escucha. Cuando no puedo hablar con alguien, con Dios siempre puedo hablar. Por ello, seamos personas de oración. Siempre debe haber tiempo para la oración. El obispo, para evaluar a su presbiterio, debería hacer una sola pregunta: padres, ¿cómo están orando? Y el párroco a sus fieles decirles: queridos hijos, ¿cómo está su oración? Santa Teresa de Calcuta preguntó a su dirigido, el cardenal Angelo Comastri:
¿Cuántas horas rezas todos los días? Hijo mío, sin Dios somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres. San Juan Pablo II decía que quien afirma no tener tiempo para la oración miente, porque no es que le falte tiempo, lo que le falta es amor. El tiempo dedicado a la oración no se pierde, porque no se pierde el incienso que se ofrece a Dios. Jesús ora con un salmo. Y si nosotros fijamos en la Biblia, es el salmo del justo perseguido. Es el salmo del inocente que se ve acosado por las injusticias. Es el salmo de aquel que sufre las injusticias y no encuentra apoyo humano. Jesús es el justo que muere por nosotros los injustos. Jesús es el Cordero que se hace pecado por nosotros, como diría San Pablo. Jesús es el inocente que carga con la culpa de nosotros, y todos por pecadores. Es por eso que se recita este Salmo 22, porque está expresando la tremenda injusticia que sufre el mundo. Jesús es el justo que se solidariza con todas las injusticias de todos los tiempos y de toda la historia humana. En esta cuarta palabra es el grito del concebido no nacido a quien se le ha quitado la vida. Proclamemos siempre la cultura de la vida que es sagrada. Esta cuarta palabra está en el grito de los niños maltratados, vejados y explotados. Cuidemos a los niños para que nadie dañe su inocencia. En esta cuarta palabra está el grito de los jóvenes que a pesar de sus capacidades no tienen oportunidades ni de estudio ni de trabajo. Acompañémoslos a los jóvenes para que tengan un verdadero futuro. En esta cuarta palabra está el grito de la mujer maltratada, abandonada o convertida en objeto. Defendamos siempre la dignidad de la mujer. En esta cuarta palabra está el grito del trabajador explotado que recibe un sueldo de hambre. No permitamos que se explote a nuestros hermanos más débiles. En esta cuarta palabra está el grito del enfermo, del anciano, que no encuentra cariño ni atención. Cuidemos siempre a nuestros hermanos enfermos, a los ancianos, porque en ellos hay una presencia especial de Cristo. No permitamos, nos dice el Papa Francisco, que haya quienes sean considerados material descartable. ¿De dónde vienen todas estas injusticias? De nuestro propio corazón. Una sociedad más justa se forja en el corazón del hombre. De nuestra propia conversión vienen cambios para el bien de los demás. Cada injusticia es un pecado. San Pablo llama al pecado injusticia. Cada pecado me aleja de Dios. Dios no me abandona. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Y al abandonar a Dios forjamos un ambiente injusto donde no se respeta al otro. San Agustín decía que nadie está tan lejos de Dios como el pecador.
pero nadie está tan cerca del pecador como Dios. Al meditar en esta cuarta palabra de Jesús, saquemos el propósito de no abandonar al Señor, de acercarnos más a Él. Cristo, el justo, el que cargó con todas las injusticias, nos hace justos, nos convierte en instrumento de justicia en el ambiente donde estamos. Acercarnos a Cristo, al justo, es el camino para hacer un mundo mejor. Así como el Padre no abandonó a su Hijo, María tampoco. Ella estuvo al pie de la cruz. La Virgen nos enseña a no abandonar al Señor. Que María Santísima nos conceda a nosotros la gracia de su Hijo de ser justos, tomando conciencia de la justicia que empieza por ser una relación correcta con Dios. Amén. Quinta palabra, tengo sed. Invitamos al Padre Sebastián Alberto Barrera Saavedra, rector del Seminario Menor Arquidiocesano de la Arquidiócesis de Popayán. El agua representa en el cuerpo humano entre la mitad y los 2/3 de una persona. El agua desde los inicios del mundo ha significado la vida. Su ausencia sigue siendo hasta nuestros días una señal de muerte y desolación. El cuerpo de Jesús ha soportado durante varias horas el peso de una jornada devastadora, los golpes, los azotes de unos severos castigos, el sol abrasador del clima mediterráneo de Jerusalén, que suele llegar a los 32 grados, todo esto sumado a la caminata sofocante, con el pesado madero donde sería crucificado. Sus heridas abiertas habrían drenado gran parte de su sangre que, junto al sudor abundante y las lágrimas derramadas, habrían causado una deshidratación severa en su cuerpo profundamente ultrajado. La lozanía del Maestro había quedado reducida a una pobre y humillante figura enarbolada en una cruz
que a lo lejos difícilmente podría distinguirse que se tratase de un ser humano. Un cuerpo mancillado y extendido hacia el horizonte era una mezcla entre carnes, sangre y un polvo cobrizo que hablaba más de muerte que de vida. Jesús tiene sed. Ha expresado la necesidad más básica y humana. Ha pedido un poco de agua, aquel elemento que decimos popularmente que no se le niega a nadie. Vemos, sin embargo, que ante este menester, que el peor de los verdugos no pudiera negarse, no solo se le prohíbe a este santo moribundo el líquido vital, sino que se le brinda en una esponja un poco de vinagre, un elemento fuerte y fermentado, utilizado para curar las heridas y no para calmar la sed. Una respuesta mezquina para quien durante toda su vida nunca nada negó y con dulzura todo lo dio. Esta súplica fisiológica también está unida a un deseo profundamente espiritual. La condena de Jesús y su posterior crucifixión es la mayor prueba de que los hombres somos susceptibles al error. Tenemos una memoria y una percepción tan vulnerables que desde los tiempos de Jesús ha habido numerosos momentos en la historia donde hemos normalizado una mentira o una injusticia. Se necesita de tiempo para hacer discernimiento, para que no confundamos la cizaña con el trigo, para no juzgar al justo. Es tan necesaria la prudencia para que no sea la apariencia la que guíe nuestro parecer, para poder ver el interior del alma y así evitemos volver a crucificar a Dios. La sed de Jesús es un reclamo inacabado, como el de un niño que muere en una guerra que él desconoce. La sed de Jesús es el dolor atroz de un campesino que de regreso de la huerta pisa inadvertido un campo minado y volando por los cielos cae sin vida o sin alguna parte de su cuerpo. Es ese silencio de tristeza y angustia que antecede al suicida que ha perdido el sentido de la vida. La sed de Jesús es también la oscura ignorancia del violento que se niega a la verdad, que sufre el peso de su esclava mentira que lo ha llevado a escoger los caminos fáciles de la vida. Sin embargo, Jesús atrae desde la cruz a toda la humanidad. Aunque sin agua, Él es la fuente de la vida. Es un pozo profundo e infinito de donde siempre podemos sacar agua. Es un manantial de vida y plenitud. Es obediencia que siempre perfecciona el alma. Es agua que calma la sed de quien anda en la vida buscando sentido y paz a su corazón. Nos corresponde pues a los cristianos en gran parte atender a la súplica de los sedientos, sabiendo que nosotros mismos somos los primeros en buscar el agua de la fuente eterna que vive dentro de nosotros. Mirar hoy en el interior es una cosa difícil, produce hoy vértigo, terror, esa mirada a la intimidad, nos incomoda la soledad y esa privacidad con nuestro Creador que hemos perdido. Buscamos por fuera el cielo que se esconde dentro de nuestra propia alma. Hoy hemos dedicado más riquezas y tiempo a explorar el universo y sus estrellas que la propia interioridad humana. Tenemos más noticias e informaciones del mundo que nos rodea que de las profundidades inexploradas de nuestra vida interior. Ninguna sed puede saciarse si no buscamos dentro lo que no hay afuera. Quisiera por último evocar a Santa Laura Montoya, esta santa colombiana que hizo de esta quinta palabra de Jesús su proyecto de vida y el lema de su comunidad religiosa. Supo atender la sed de Dios,
Reconoció a esas millones de almas alejadas de su Creador, escondidas en la profundidad de la selva, siempre, también con la humildad ella misma de reconocerse como una sedienta del amor de Dios. Así, se lanzó a la conquista de todas las almas posibles, sin importarle nada más que agradar al Señor. Solía decir así la Madre Laura: dos sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. ¿Qué nos detiene, pues? Sexta palabra: todo está consumado. Invitamos a Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de la Arquidiócesis de Popayán. Una obra no se construye sin un proyecto, sin una imagen de futuro clara, que tiene un punto de partida en un modelo, como los grandes artistas, en un boceto, en un algo que aproxima a la obra definitiva. Pero una vez que se concluya aquella obra que se proyectó y se dio, el boceto es irrelevante, cuenta lo definitivo. Si el mismo Cristo proclama que todo está cumplido, queda en evidencia que ya no hay aproximaciones de la obra de Dios salvífica en proceso, sino plenitudes. Lo definitivo ha hecho arribo. Esta palabra o estas palabras desvelan un misterio, tratándose de un agonizante en la cruz. En esta palabra expresa de manera honda: todo está cumplido. Hay un resultado que tiene un enorme significado salvífico y que solo una fe que se madura puede descifrar correctamente. Entendamos que de todos los sacrificios a lo largo de la historia de las civilizaciones más antiguas y paganas incluso, y en la misma historia del pueblo de Israel, todos los sacrificios en el Antiguo Testamento eran solo una figura, un boceto de ese único sacrificio que el hombre encuentra el puente, en el que el hombre encuentra el puente que lo lleva a la plenitud de las promesas de Dios. Cristo es este puente y en este sacrificio ha dejado todo delante del misterio del Padre para
para saltar, para sellar la salvación del hombre. En este todo está cumplido y el hecho definitivo de la resurrección, la salvación del hombre, ha quedado plasmada. Este sacrificio completa toda la obra. Ya no son necesarias las aproximaciones, las maquetas. Aquí se construye el gran edificio de nuestra salvación. De lo que se trata es que nosotros, en libertad, con gratitud, podamos habitar el edificio construido para nosotros de nuestra propia salvación. Antes de que todo se cumpliera, los hombres ya intuían, quizás sin entenderlo a la perfección, el sentido del sacrificio. Somos ahora nosotros en la fe los que estamos llamados a interpretarlo, porque ya todo se ha cumplido. Jesús, con su sacrificio en la cruz, cierra toda su obra, porque además este sacrificio es definitivo, que concluye con una nueva y eterna alianza a favor de todos los hombres y para condonar los pecados. El fruto de este sacrificio y de esta alianza llega a nosotros con el bautismo. Recordémoslo. Así, al estar aquí esta noche, tendríamos que preguntarnos, de veras preguntémonoslo, ¿acaso somos conscientes de la obra de la salvación que Dios ha hecho a favor nuestro? ¿Lo somos? ¿Entendemos lo que Dios ha hecho por todos los hombres? Es una pregunta exigente que justifica estar aquí esta noche. Cotejemos esa pregunta con una a nuestro inmediato alcance. ¿Somos plenamente conscientes, por ejemplo, de todo lo que nuestra madre y nuestro padre hicieron por nosotros? La respuesta la encontramos al revisar nuestra gratitud para ellos y en el cómo nos tratamos, los tratamos y nos relacionamos con ellos. En el pasado, si ya los hemos perdido, o en el presente. Ahí tú sabes qué tan consciente eres de qué ha hecho y qué han hecho ellos por nosotros. Ese trato es la medida de nuestra comprensión del regalo que fueron para nosotros nuestros padres, por ejemplo. Desafortunadamente, no siempre la gratitud nos adorna. Tratándose de Dios, les pregunto otra vez, ¿estamos en condiciones de comprender la inmensidad de la obra de la salvación? En este misterio de este crucificado, por eso tengamos la precisión de entrar, o mejor, de entender que esta palabra la meditamos, no para provocar sentimientos de compasión frente a nuestro Señor Jesús, que cuelga agónico de la cruz. Esta palabra se medita para producir compasión hacia Cristo, ¿acaso? No. Se medita para entender la compasión de Dios para con nosotros y el costo que Él ha pagado, pues entregó a su propio Hijo por nuestra salvación. Entendamos cuánta compasión de Dios cabe, cuánta compasión de Dios para nosotros. Si tuviéramos o tuviésemos que expresar un sentimiento esta noche, que no sea el de sentirnos compasivos con Cristo. Solo cabe la acción de gracias, la gratitud y la alegría de ser salvos. Pues tendría que quedar claro cuánto valemos para Dios. Esa es nuestra alegría, que nos queda claro
cuánto valemos para Dios. Por tanto, esta palabra alienta nuestra mirada de futuro, nos pone en dirección de un misterio de amor absoluto. Dios siempre a favor nuestro porque nos quiere con Él. Pero, ¿cuánta incapacidad tenemos hoy para saber recibir lo de arriba, lo que es bendición de Dios? Nos cuesta recibir, irónicamente. Quizá porque miramos demasiado las naderías de este mundo, del mundo de abajo, solo para decir como un parámetro de lo que no sabemos valorar, la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo? El agua, la vida, la dignidad de las personas. Y nosotros los colombianos, el país hermoso que tenemos. Pero no sabemos valorar, no sabemos leer, nos miramos siempre en deuda, nos deben todos. Nos es más fácil acusar que agradecer. Contaminamos con nuestras lecturas equivocadas. Nos sentimos autorizados a fabricar desesperanza, a verificar siempre lo negativo de los demás y a acusar de cuánto todavía se nos debe. Así somos. En esta palabra, ¿cuánta utilidad tendría que despertarnos frente a lo que ya es ganancia, porque todo está cumplido, a lo que se nos ha dado gratuitamente, frente a las posibilidades de futuro que tenemos para lo inmediato y para el destino final? O desarrollamos esta capacidad o no seremos nunca verdaderamente cristianos. Y terminaremos cultivando una fe interesada, mecánica, pedigüeña, limosnera, como si Dios no hubiese actuado plenamente a favor nuestro. Y este tipo de cristiano a la sociedad no le suma, le resta, la frena, la contamina, le roba la esperanza y la alegría, y al final traicionamos el proyecto de Dios porque nos aferramos a este mundo como único motivo, porque terminamos por creer que la salvación la conseguimos nosotros, no la otorgamos a nosotros mismos en esta tierra, corriendo y lastimándonos para servir y alcanzar las ofertas deslumbrantes de los dioses astutos de este mundo que nos obligan a inclinarnos ante el dinero, ante lo sucio, ante lo que contamina. Solo quería decir que no está en el texto, que al haber ido estos días a la cárcel, estas palabras podrían sentir más valor en la cárcel que a veces a nosotros mismos. Recordemos que solo lo que es verdaderamente precioso puede devaluar lo que otros engañados llaman precioso. No podemos seguir viviendo como los paganos, como cuando aún no se había cumplido todo. El todo se ha cumplido de Jesús es una llamada a dar un paso del boceto a la obra. No nos sintamos tan inacabados. Se trata de unir y vivir con plenitud la obra obtenida por Cristo, de unirnos con el corazón a esta renovación de vida que Jesús nos gana en la cruz. Estos días no los podemos dejar pasar sin que haya una renovación
efectiva en nuestras vidas, ¿para qué colmamos los templos si nada va a suceder? Es el momento de que se cumpla ese deseo de Dios, que el hombre nuevo, rescatado por Cristo, lleve grabado a fuego en su corazón esta salvación y muestre en su vida como bautizado la misión que cada uno ha recibido del Señor para este mundo. Que al final cada uno pueda decir, como el Señor, todo está cumplido. Por tanto, si hemos entendido bien, esta agotada palabra del Señor no es una palabra de tristeza que acompaña un sentimiento de derrota reservada para el último aliento, el último momento. Esta palabra en sentido técnico es una palabra profundamente teológica que tiene en su entraña una victoria, porque todo está cumplido. Y es entonces la hora del Padre para emitir su última y definitiva respuesta, que celebraremos mañana en esta vigilia pascual aquí en la noche. Es evidente que la lucidez en la mente y en el corazón del Señor en ese momento de agonía no la sabemos calcular, pero podemos decir que siempre es posible que en un momento así se produzca un episodio de mística síntesis y de una claridad inesperada en un marco de agonía sobre el sentido de lo vivido y lo actuado, donde se percibe en un instante toda la obra ofrecida y por tanto puede surgir, como surgió en el corazón de Jesús, una palabra conclusiva y serena que en obediente entrega al Padre cobra un inmenso valor y para nosotros una gran esperanza. Tendríamos que preguntarnos todavía, y si es así, ¿por qué vivimos sin notar esta obra redentora? Y percibimos a veces más el caos, la maldad, como si no tuviésemos salida. Una respuesta quizás sea porque el hombre se siente en su altivez satisfecho de lo que ha logrado por sí mismo y le sobra a Dios y cree poder resolver lo que le falta. Pero el reto para nosotros los cristianos es poder decir: cumplí, porque Él cumplió. Me dejó todo para construir sobre lo cumplido. Ha hecho el edificio de la salvación para que lo habitemos y lo hemos recibido. Sin embargo, vivimos como nómadas sin futuro, creyendo encontrar algo más grande que el mismo Cristo. Andamos errantes, creyendo encontrar algo más grande que el mismo Cristo. Y vamos entrando en una indigencia humana porque no terminamos de sabernos amados por Dios. El enemigo nos convence que lo mejor no está, que no ha llegado todavía y que solo nosotros lo podemos dar, ese futuro, con nuestro solo esfuerzo, y despreciamos la obra de aquel que todo lo ha concluido. Si el Señor en la cruz nos confirma que todo está cumplido, si somos cristianos, nuestra alegría y gratitud deben acompañarnos siempre. Considérate
extremadamente amado de Dios. Esta noche no te vayas sin eso. Extremadamente amado de Dios. Que no sea en vano la obra inmensa y misericordiosa de Dios por nosotros. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Y Jesús nos dará en el Calvario su lección: hágase tu voluntad. Y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Invitamos al Padre Óscar González, de la Congregación de Jesús y de María. Esta última palabra de Jesús era una sencilla plegaria popular de rabinos y maestros judíos y de mucha gente piadosa. Forma parte de un salmo bíblico bien conocido que los rabinos recomendaban como oración de la tarde. Hoy también la Iglesia nos lo hace recitar en la oración litúrgica llamada completas, cuando acabamos el día y nos retiramos a descansar. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Charles de Foucault, místico francés, canonizado el 11 de mayo del año 2022 por el Papa Francisco, en relación a este salmo, hace una oración. Dice: Padre, me abandono en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Por todo lo que hagas de mí, te agradezco, Señor. Estoy dispuesto a todo y todo lo acepto, tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi vida en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Encomendarse a Dios es un acto de fe, es un acto de amor, de confianza, de entrega. Incluso cuando no vemos clara la situación, cuando el horizonte es oscuro, el compromiso es confiar en el Señor. Es una gracia que debemos pedir diariamente a Dios. Hemos de seguir haciendo esta séptima palabra de Jesús en la vida cotidiana. Una palabra que podamos vivirla siempre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice el evangelista San Lucas que Jesús, antes de morir, dio un grito fuerte, un grito de confianza,
no un grito de desesperación, sino de abandono en las manos del Padre. El evangelista San Lucas nos dice que Jesús lanzó un grito muy fuerte diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. San Lucas es el evangelista que nos informa acerca de la oración de Jesús, cómo Jesús oraba. Con frecuencia Él oraba, depositaba su confianza en las manos del Señor, pero también frecuentemente escuchamos esta palabra cuando los niños empiezan a balbucear y dicen Padre, Papá. Asimismo, es la palabra que Jesús dice a su Padre. San Lucas incluso nos dice que Jesús, al enseñar al Padre Nuestro a sus discípulos, les dice simplemente Padre. Y también nosotros escuchamos de parte de Jesús esta palabra en el Monte de los Olivos: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, en la cruz, Jesús dice esta palabra antes de partir al Padre. Nos deja una palabra de confianza, nos deja una palabra en la que nosotros también hemos de encomendarnos cada día al Señor. Hoy nosotros podemos preguntarnos, hermanos, desde aquí, de esta catedral basílica, ¿nos abandonamos también nosotros al Padre? ¿Le confiamos nuestros proyectos, nuestro proyecto, le confiamos a Él nuestras decisiones, nuestros planes a Dios? Valga la pregunta para cada uno de nosotros de poner presente, encomendarle al Señor toda nuestra vida, todos nuestros proyectos. Jesús en la cruz no está solo, ahí está su madre, ahí está el discípulo amado. Por eso, en este Viernes Santo, miremos a Cristo muerto en la cruz, que se entrega por amor en obediencia al Padre, para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna. Él muere en la cruz, pero muere entregando su espíritu al Padre. Muere en la cruz, pero cumpliendo todo lo que su Padre le había encomendado. Por eso ahora Jesús puede decir: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. En esta Semana Santa nosotros también encomendémonos todos a Dios. Encomendémonos esta Semana Santa a Dios para que sea vivida santamente, para que así podamos lanzar un grito, o este grito de confianza a Dios. Es un grito de confianza, es un grito de abandono en las manos de Dios, en la mano del Padre, a quien Jesús ha orado siempre y de donde Él ha venido. Pero también nosotros hoy día escuchamos este grito que dicen las madres por sus hijos ante la seguridad ciudadana, ante las madres que se sienten solas, tristes y abandonadas, que claman a Dios y que encomiendan a sus hijos al Señor. Padre, cuídalo. Padre, encomiendo mis hijos, mi familia a Dios. Es una oración que no es signo de derrota, es un signo de confianza, porque Jesús sabe que su Padre ha estado con Él y su Padre le llevará a Él. Por eso se abandona en las manos del Padre. Dios también hoy nos pide en esta Semana Santa que nos abandonemos a Él, que no nos abandonemos a los falsos placeres, a las falsas seguridades que el mundo nos presenta. Abandonémonos hoy como buenos cristianos, abandonémonos al Padre
y sigamos diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi país, mi familia, mi trabajo, encomiendo mi vida. Ese grito de abandono de cada uno de nosotros también dirá al final de su vida, cuando veamos que nuestra vida vaya terminando en nuestro lecho de muerte o el lugar donde nos encontremos. Así diremos también nosotros, y tenemos que pedir esa gracia de abandonarnos en las manos de Dios. Hoy día también nosotros contemplamos nuestra vida, una vida en la que necesitamos decir: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, porque sabemos que es Dios el hombre que se abandona en las manos del Padre. Nunca queda defraudado. Leemos, Jesús ora con el Salmo 31 y se sabe confiado, porque Él sabe que el hombre, que la mujer que pone su confianza en Dios, nunca, pero nunca queda defraudado. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue que te amó. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, porque te amo. Nadie te ama como yo, como yo. Es hermoso este escenario, por llamarlo así. Esta catedral colmada de ustedes
sed de Dios. El Espíritu hace su obra, la fe entra por el oído, y nuestros corazones al estar aquí, estoy seguro que estaban dispuestos. Y mucho de lo que el Señor quería decirnos, nos lo llevamos en el corazón. Considerémonos en la masa, considerémonos esa levadura que puede ampliar el horizonte de este país para bien. Démosle gracias por esta noche linda de escucha, de meditación, de esfuerzo de comprender este misterio de amor inmenso. Vayámonos habitados, fortalecidos, iluminados por el Señor. Ahora al salir de aquí podrán, visto que el oído se ha alimentado, qué hermoso poder complementar en esta bella procesión de Viernes Santo que se hace en Popayán, con estos pasos y con esta bella expresión de fe que con tanto amor hacen los payaneses para todos nosotros. Así que vayamos a complementar la alegría de este momento del sermón de las 7 palabras. Por supuesto, lo grande es mañana a esta hora, la gran vigilia pascual en cualquiera de nuestros templos en Popayán. 7 de la noche. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Hijo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y te rogamos, Señor, que descienda una copiosa bendición sobre este pueblo que te busca con sincero corazón, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan todos una feliz noche.